contamos con la presencia del señor Guillermo Robledo, presidente del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, perteneciente a la Comisión de Trabajo sobre la moneda par y la Comisión sobre el Banco Central, que íbamos a hacer. Presidente de la Cámara de Empresas Argentinas contra los Monopolios. Militante desde los 15 años en la UES. Militante peronista sindical, empresario. Funcionario fue secretario de Industria del municipio de Quilmes desde el año 2007 al 2015 y es fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Guillermo Robledo. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Los compañeros me han planteado que hablemos sobre nuestra experiencia y qué estamos trabajando nosotros en materia de actualización de ideas de acuerdo a la nueva realidad que está viviendo el mundo y especialmente la que nos va a dejar este gobierno colonial. En ese sentido yo estructuré la charla en 4 puntos. Primero una pequeña presentación de qué es el observatorio, cómo nace y a qué nos dedicamos. Después un planteo, me decía la compañía, de trabajar las cuestiones de qué doctrina, la parte de doctrina del general Perón más útil para los tiempos que se vienen. Después otro punto que es la acción concreta que hizo Perón cuando estuvo en el Poder Ejecutivo, con el 55 y el 73. Después la tercera, lo que nosotros les llamamos la tercera oportunidad que se nos va a brindar en democracia después del gobierno de Macri. Y después un diagnóstico importante que tenemos nosotros sobre el tema internacional de cara a los próximos años. Nosotros como Observatorio Padre Arrupe nacemos hace 3 años, febrero del 2016, producto de una propuesta que hicimos en forma conjunta el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y un movimiento interreligioso que habíamos armado nosotros cuando estuvimos en la función en Quilmes, que se llamaba Movimiento Elder Cámara por la Paz entre las Religiones. Esos 2 movimientos nos juntamos después de haber leído la encíclica Laudato Si profundamente y ver que esa encíclica es realmente la guía moral, social, política y económica para los próximos años para los pueblos. En ese sentido nosotros le llevamos una propuesta al Papa Francisco, con el cual teníamos relación de antes, cuando era cardenal Bergoglio, ya los 2 movimientos por distintos cauces, de organizar un observatorio de la riqueza, dado que la UCA tiene el observatorio de la deuda social o de la pobreza que se conoce con todos estos informes. Para nosotros faltaba la otra cara de la moneda, que es la riqueza, mejor dicho, la cara que produce la pobreza. Nosotros se lo llevamos, a Francisco le gustó mucho la idea y nos habilitó a trabajarlo. Y nos pusimos a trabajar, juntamos a profesionales idóneos y movimientos sociales. Esa es la característica del observatorio, no solamente de profesionales, de distintas opiniones, todas obviamente en contra del liberalismo y el colonialismo de Macri, algunas del gobierno anterior, otros no del gobierno, disidentes del gobierno anterior, pero que tenían un punto en común, que no estaban de acuerdo en absoluto con las políticas que estaban llevando adelante el gobierno de Cambiemos. Así nació el observatorio. Elegimos Padre Arrupe y vamos a dedicar un minutito a explicarlo porque tiene que ver bastante con, aunque parezca mentira, con el peronismo. Porque Arrupe, elegimos ese nombre por 3 razones.
El padre Arrupe fue el superior de los jesuitas a nivel internacional. Ustedes saben que los jesuitas, como orden dentro de la iglesia, tienen un superior, que es como un general, que es el jefe, y fue el superior desde el año 65 hasta el año 78. Tuvo una condición muy especial, o casi milagrosa, está en discusión, de haber sobrevivido a la bomba de Hiroshima. O sea, él era el jefe de los jesuitas en Japón, en Hiroshima, cuando cae la bomba atómica, y su lugar de trabajo con todos los jesuitas sobrevivió y se convirtió en el primer hospital de campaña inmediatamente después de la guerra. Él era médico, así que por esa razón salió inmediatamente a tratar de entender qué tipo de bomba era la que había caído, porque era distinta a todas las que habían vivido antes en Japón. Así que fue un sobreviviente ni más ni menos que Hiroshima. Esto está relatado en su biografía. Los yanquis lo meten preso cuando llegan a Japón porque sospechaban que era un espía japonés. Bueno, tiene toda una historia muy interesante. Después de eso pasa 20 años más en Japón y en el año 65, en pleno Concilio Vaticano II, del hoy San Juan XXIII, los jesuitas lo llaman y lo nombran superior de la Compañía de Jesús, para que lleve adelante el pensamiento transformador y renovador y actualizador que significó el Concilio Vaticano II. Desde ahí hasta que terminó, fue el que llevó más adelante a nivel, digamos, dentro de la Iglesia, más a fondo el pensamiento del Concilio Vaticano II. Eso le valió un enfrentamiento importante con los sectores de otras órdenes dentro de la Iglesia sumamente conservadoras. Eso también está documentado. Ahora, esa es la segunda razón por la cual nosotros lo elegimos como nombre. Y la tercera tiene que ver mucho con la Argentina, porque hay dos anécdotas. Una no es conocida, nos la contó Francisco. La primera es que él viene en el 73 acá y lo nombra, viene a nombrar el superior de la compañía de los jesuitas en Argentina, digamos, en la provincia argentina que abarca Argentina, Uruguay. Y viene acá y Bergoglio, que era un cura simplemente, lo lleva a visitar la obra de Monseñor Angelelli a La Rioja, y ahí en una reunión entre Angelelli, Bergoglio y Arrupe, lo nombran a Arrupe como el superior de la compañía para esta provincia de Argentina y Uruguay. Pasa a ser el jefe de los jesuitas en Argentina. Así que digamos que el primer escalón de salto para que un argentino, jesuita, latinoamericano y demás llegue a papa, lo dio este hombre, que si no lo hubiese nombrado superior, por ahí hubiese sido muy difícil que llegara a papa. Digamos, a partir de ahí se convirtió en un hombre muy importante de la Compañía de Jesús. Por eso es que nosotros elegimos el nombre Padre Arrupe. Y otra anécdota interesante, y que tiene que ver con el peronismo de aquellos años, tiene que ver con lo que nos contó Francisco, que cuando él estaba en Roma, ya lo habían nombrado superior, y estaba en Roma, en el hotel de los jesuitas, y a las 5 de la mañana, ni bien se produce el triunfo de Perón, en el segundo triunfo, ¿no?, el de campo nacional de Perón, por abajo de la puerta le tiran el diario Corriere della Sera, que es el diario italiano, que dice triunfo de Perón arrollador y qué sé yo, y con la puño y letra del padre Arrupe se lo deja a Francisco y le dice: ahora tenemos todo para ganar. Una frase así, no me acuerdo cuál era, pero se lo deja dedicado al hombre que le había puesto al frente de los jesuitas en el 73. Por estas razones fue que nosotros elegimos ese nombre. Yendo a qué trabajamos, qué hicimos nosotros, cuando le planteamos esto a Francisco, le dijimos: observar la riqueza es observar el sistema financiero. Y no solamente dentro de un país, sino entre los países. Entonces, no nos interesa tanto descubrir y determinar quiénes son exactamente los ricos, porque son bastante conocidos, han sido estudiados, se conocen los nombres y demás, pero sí lo que nos dedicamos nosotros es a estudiar los mecanismos de Estado y entre Estados
que producen la riqueza y la pobreza entre los pueblos y las naciones. En ese punto fuimos a estudiar primero qué había hecho Perón en el gobierno en el año 45 y en el 73. Y creemos que ahí hemos aportado una beta que ha sido por lo menos la más olvidada en los 40 años de retorno de democracia, que es que hizo Perón con el sistema monetario y el Banco Central en los dos momentos en que estuvo en el Poder Ejecutivo. O sea, todos conocemos la vieja frase que dijo Perón y se comprometió ante la plaza. Dijo: me comprometo ante la plaza para no poder traicionar este compromiso, que es antes que tomar un crédito que me corte las manos. No sé si todos los compañeros lo conocen, pero hay un video donde está la voz de Perón anunciándolo. Y Perón lo hizo en el 45 y en el 73, jamás tomó un empréstito externo para la Argentina, nunca lo hizo. La pregunta es, ¿cómo hizo para hacer lo que hizo sin endeudarse? Porque estamos viendo hoy de que parece que sin endeudarte no podés hacer nada. Encima acá te endeudás y destruís todo. ¿Cómo hizo Perón las dos veces que estuvo en el gobierno para no endeudarse y llevar adelante lo que sabemos que vivió las dos veces? Cuando él murió había pleno empleo en la Argentina. Para no pensar que el proceso del 73 fue un proceso frustrado, era absolutamente exitoso, pero ni bien murió, inmediatamente los factores financieros internacionales empezaron a atacar el corazón de la política del peronismo, que fue en el 45 y en el 73 el Banco Central de la República Argentina. Inmediatamente Gómez Morales desplazó a la gente que a los 2 meses de que murió Perón, que tenía Gelbar en el Banco Central, y ahí empezó esta dolarización maldita que todavía sufrimos. Empieza ni bien muere Perón, antes de Rodrigazo incluso. ¿Qué hizo Perón en el 45 y en el 73? Puso al pueblo en el Banco Central. No puso a ningún tecnócrata, no puso a ni mucho menos un banquero extranjero. Ustedes saben que la historia del Banco Central de la República Argentina, cuando nace, lo hacen los ingleses, incluso allá en el 30, 35, Pinedo, el abuelo de este que está ahora, y en el directorio estaban sentados explícitamente los directores de los bancos extranjeros. O sea, lo nombraban, el Lloyd Bank, no me acuerdo cuáles eran, pero ponían su miembro formalmente. Después Perón en el 45 lo primero que hace, siguiendo los consejos de Scalabrini y Ortiz, en un libro que hay que leer, que ahora sí vamos a la doctrina, que escribe Perón en el 57, un libro central para entender la situación de hoy y lo que hay que hacer después del macrismo, que se llama Los Vendepatria. Perón escribe 2 libros inmediatamente del golpe del 55, uno inmediatamente, que hay que leerlo, que es La fuerza es el derecho de las bestias, donde explica los motivos del golpe y quiénes habían estado realmente detrás del golpe. Y en el 57 escribe otro, que es evaluación de los 2 primeros años de la dictadura de Aramburu y acá en la Argentina, donde explica qué había hecho él en el gobierno. Ahí hay un capítulo entero que hay que volver a leer en ese libro. Por eso, si hablamos de doctrina, hay que leer como aporte, se los dejo como idea, el capítulo sobre el Banco Central, que habla en el año 57, describe Perón, donde describe lo que estaba haciendo el gobierno de la dictadura, que es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy, en otra escala encima, en otra escala. Y él dice, para reivindicar lo que hay que hacer con el Banco Central, voy a explicar lo que hice yo brevemente, pero transcribe después varios artículos y capítulos de Scalabrini Ortiz sobre el Banco Central. Si hablamos en términos de doctrina, como los compañeros me dijeron que hablemos hoy o que aportemos elementos, les aconsejo leer completo esos libros. Es muy útil como formación histórica del peronismo, pero si tienen lo más inmediato para
es entender, leer ese capítulo sobre el Banco Central que está en el segundo libro, que es Lumen de Patria. En base a esos dos libros, nosotros nos permitimos juntarlos con la Laudato Si, con la parte, digamos, la parte más de economía y de política de la Laudato Si, donde Francisco, digamos, habilita, pide, convoca a desarrollar nuevas ideas, nuevos paradigmas que superen la obsolescencia del sistema financiero actual mundial. Así lo dice textual la encíclica. O sea que para nosotros esos tres pilares, estos dos libros que dije, y esta parte de la Laudato Si, que es una parte programática y convocatoria, donde Francisco define una serie de lineamientos. Hay que leerla, la segunda, la última parte de la Laudato, donde Francisco no solamente define la obsolescencia y dice hay falacias económicas que han sido de los últimos 200 años que tenemos que superar, y los convoco a imaginar cómo superarlas, pero utiliza esa palabra, falacias económicas. Y esto es muy importante, esta palabrita que utiliza Francisco en la Laudato, porque lo único bueno que ha hecho el gobierno de Macri y de Cambiemos es demostrar que todos los paradigmas económicos liberales son falsos. Aunque lo sostienen, son falsos, y sobre todo en el sistema financiero. Ahora lo vamos a ver por dónde, para adelante, pero no olvidemos esto: estamos convocados por Francisco a superar las falacias, y el gobierno de Cambiemos es una falacia completa, en lo económico, en lo social, en lo institucional y demás. Es la evidencia de las falacias. Voy a poner una para que demos idea, para que tomemos idea del desafío que tenemos para adelante. ¿Cuántas veces los trabajadores, el peronismo y demás tuvo que soportar que los trabajadores eran la causa de la inflación por los salarios? Miles. Es más, dentro del gobierno del peronismo kirchnerista de 12 años, los compañeros que no entendieron a fondo el diagnóstico, aún estando en el gobierno, planteaban que el problema de la inflación era una puja distributiva, porque el gobierno del peronismo kirchnerista había mejorado la distribución de ingresos, cosa que es real, y eso se había transformado en una puja distributiva, y por eso había presiones inflacionarias. Error también de aquellos compañeros. Pero todos esos errores el gobierno de Cambiemos los ha puesto en evidencia, porque en los 4 años del gobierno de Cambiemos los salarios reales han bajado un 50%. 50% es lo que hemos perdido nosotros como trabajadores en términos de poder adquisitivo. Los índices del INDEC sabemos que son totalmente falsos, porque están hechos en base a una matriz de consumo del año 2005. O sea, cuando el INDEC te miente todos los meses con que la inflación fue en 3, y vos viste que el bolsillo... ¿Por qué? Porque el INDEC, cuando hizo el apagón, ¿se acuerda de los primeros meses de Cambiemos? Que hizo un apagón estadístico con la excusa del INDEC anterior y qué sé yo, tuvo 8 meses sin producir. Bueno, ahí armaron una matriz de saqueo de los salarios que está basada en esto, que es, utilizan una matriz de consumo que ya no tiene nada que ver con la matriz de consumo que tenemos hoy, mucho menos con el corazón de la, digamos, de la política económica de Cambiemos, que ha sido dolarizar todos los precios monopólicos, las tarifas, los precios monopólicos, los créditos y demás. Entonces, en la matriz de consumo del INDEC te aparece que la incidencia de los servicios, como era en el 2005, tenía un 2,5%. Claro, con los tarifazos dolarizados que hemos soportado todos estos años, la realidad del bolsillo es que tenés un 15% de incidencia de los servicios. Para poner un ejemplo, y podemos poner otro más, lo mismo la matriz
de lo que gastamos en alimentos y lo que gastamos hoy. Bueno, en base a esa estafa estadística del gobierno de Cambiemos, es que ellos han logrado, más otros elementos del miedo al desempleo, todo lo que sabemos que han instaurado como miedo en la sociedad, han logrado que en estos 4 años los salarios hayan perdido el 50% del poder adquisitivo. Ahora, ¿eso qué ha demostrado? Porque la inflación siguió. Ha demostrado que evidentemente los salarios no son la causa de la inflación. Primera falacia del gobierno de Cambiemos. Bajaron los salarios y la inflación siguió para arriba. Segunda falacia, y esta es muy importante para adelante, las dos son importantes para un cambio de gobierno, es la otra mentira de que la emisión es igual a inflación. Eso lo hemos escuchado y se sigue escuchando y se sigue replicando. No se puede emitir porque hay inflación, no se puede emitir porque hay inflación. Esa falacia está demostrada internacionalmente. Todos los países del mundo han emitido miles de veces más que la Argentina en los últimos años y no tienen inflación. ¿Por qué? Porque todos están con un 3%, 4% de inflación. Aún en Latinoamérica, estamos hablando con países con menos recursos que la Argentina, muchísimo menos, y no tienen inflación, y han emitido mucho más. Estos son datos oficiales, no lo voy a abrumar con detalles, pero conceptualmente es así. Porque la Argentina, emitiendo mucho menos, está en este estado virtualmente de hiperinflación. Y el Estado ha emitido menos, porque el gobierno ha emitido menos. Digamos, con las políticas del Fondo Monetario, sobre todo. Cuando han metido el año pasado el Fondo Monetario, ha dejado de emitir, déficit cero, todo lo que ya sabemos que dicen. Y sin embargo la inflación sigue creciendo. Entonces, las dos falacias principales del liberalismo, que los salarios y la emisión son la causa de la inflación, han quedado al desnudo. Y eso es muy importante para un próximo gobierno, porque la pregunta inmediata es: ¿cuál es la causa de la inflación? Si no son los salarios, si no la emisión, ¿cuál es la causa de la inflación? La inflación es la inflación de los monopolios. Así de sencillito. Cosa que muchos compañeros no entienden ni asumen. Lo que provocan la inflación son los poderes monopólicos en Argentina, y ahí sí ya les hablo como presidente de la Cámara de Empresas Monopólicas, que conocemos a fondo el tema, que encima han logrado, con el gobierno de Macri, libertad absoluta para subir los precios en dólares, porque ya ni siquiera están las políticas de cierto límite que puso el gobierno del peronismo kirchnerista. Ahora tienen territorio liberado, y entonces esa es la causa de la inflación, incluidos los bancos, porque la tasa de interés al 70% también es única en el mundo. O sea, tenemos la inflación más alta del mundo, la tasa de interés más alta del mundo, los salarios que más ha bajado, la emisión que más ha bajado. Y entonces ahí hay que preguntarse ¿por qué? Nuestro diagnóstico es que el poder monopólico, especialmente empieza por el sector financiero, sigue por el sector de las empresas energéticas y termina en varios sectores de la cadena de consumo o de empresas monopólicas en los rubros esenciales. Ese problema es el que va a haber que revertir en un cambio de gobierno. Nosotros creemos que hay una tercera falacia que deja en evidencia el gobierno de Macri, y es que la dolarización es la causa de la suba de los precios. Y ahí hay que hacer un avance también, desde un banco central que funcione de otra manera y con otra información que hoy no tiene, que es la siguiente: hay que distinguir. Una cosa es la dolarización de precios, que es lo que han hecho los monopolios estos que subieron, porque les dio libertad de mercado Cambiemos, y otra cosa es dolarización de costos. Compañero, usted con esa libertad de mercado dice también exportar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la carne, ¿no? Que hace el gobierno. Exporta, desabastece el mercado interno y pone los precios altos para que nosotros no podamos comprarlo, ¿verdad? Entonces, exporta eso. Entonces, esa inflación es un tanto, como decirlo, rara, sí, no sé la palabra, pero generada. generada.
Toda la inflación es generada por los monopolios. El mercado de exportación de la carne es un mercado monopólico. El tema es, no que la exportación es ese monopolio. Digo, pero esta inflación es por exportación afuera. No, es una parte. Para que nosotros lo consumamos, pero lo exportan afuera. Exacto. Pero eso es un manejo monopólico. No es la causa de la inflación. Y es en un mercado. Pero tenés otro mercado que no exporta y te suben los precios monopólicos. Y todo lo de consumo cotidiano. O sea, todo el resto. Lo que quiero decir, una cosa es la práctica monopólica de la exportación es un pedazo de la práctica monopólica, no es el origen de la inflación. Porque la clave del origen de la inflación, que es lo que voy a explicar ahora, está en que ellos argumentan de que subió el dólar y entonces tengo que subir los precios. Cuando la realidad, según nuestros estudios como observatorio y como cámara, es que el dólar tiene una incidencia de apenas el 15% en los costos, no en los precios, en los costos de producción de todos los bienes. 15%, nada más. O sea, para hacer esta botella de agua, tiene 15% del dólar. O sea, que si el dólar subió el 5, pues tiene que subir el 15. Estos señores, como hay una cultura, un clima, una falta de política de Estado para determinar, señores, para un cachito, no me aumentes el 15, ¿por qué? No me aumentes el 100, porque a vos la incidencia del dólar, el agua, sacarla de abajo de la tierra de Argentina, ¿qué dólar tiene? Nada. ¿Sí? La impresión de esto, hay una incidencia del dólar por los insumos importados, pero nuestros estudios nos dicen que es nada más que del 15%. Entonces, ellos fabrican, digamos, el clima mediático, hay complicidades de los medios, porque los medios viven también de la publicidad que le pone el monopolio, entonces de eso no se habla, cualquier escrito sobre esto no sale ni en televisión ni demás, entonces logran convencer a la sociedad de que hoy la sociedad es una sociedad bimonetaria. ¿Pero por qué? O sea, que está dolarizada, lo que está dolarizado son los precios. ¿Por qué están dolarizados los precios? Porque estos señores, como son todos extranjeros, tienen que mandar al exterior dólares. Y hay, paradójicamente, alguien que lo explica muy bien, y es de ellos, que es el presidente de Arco, Pagani. En un reportaje que todos ustedes pueden buscar en la web, está la confesión de él. Dice: el problema de la dolarización en la Argentina es que casi el 80% de la actividad económica principal es extranjera. Y la función del gerente de una empresa extranjera es mandar dólares al exterior. No puede mandar pesos al exterior. Pero encima, y acá está lo interesante que dice, eso en general se sabe, encima dice el gerente tiene un sueldo y cobra a fin de año un porcentaje en bono de la cantidad de dólares que mandó al exterior. Así que ese grupo de gerentes, cuanto más dólares van al exterior, más se enriquecen en forma personal. Eso lo dice Pagani, no lo dice ningún revolucionario, ningún peronista, ningún sindicalista, no. Lo dice un señor que algo sabe de cómo funcionan los monopolios en Argentina. Entonces, ese mecanismo tiene un dispositivo de falsificación de las razones por las cuales ellos hacen. Aumentan en precios, convierten en dólares y fugan. En esa dinámica, el Banco Central se queda, y en esto está marcado los bancos, porque es lo mismo, no hay diferencia entre los bancos, no hay diferencia entre el mercado de dinero y el mercado del agua, es lo mismo. En ese mecanismo es el que estamos atrapados. Y es el mecanismo que desarmó Perón en el 45, desarmó Perón en el 73, y desarmaron 72 países en el mundo en los últimos 30 años. Dinamarca. Es uno. Tenés Bolivia, es otro. Tenés Noruega, es otro. Tenés distintos regímenes políticos que desde el sistema financiero le pusieron el cascabel al gato al poder monopólico, porque monopolios existen en todo el mundo, no es que es un mal argentino. No, o sea, en todo el mundo existe. La diferencia son las políticas de Estado para ponerle la cascabel al gato. Y en eso la democracia ha fracasado. Cuando desarmaron esos mecanismos, se juzgó a esas personas, fueron presas. En esos países,
Mirá, ¿Cómo se hace un mecanismo así? bueno, se monta centralmente de los bancos centrales. O sea, el tema penal, que sí lo ha sabido, el tema penal es posterior, pero ya es correr atrás de la liebre. O sea, los bancos centrales exitosos corren antes de la liebre, no dejan que... Después, si alguna liebre se le escapa, va a lo penal. Pero vos, por ejemplo, lo tenés en Estados Unidos, vos tenés presos a gerentes de... que es muy interesante, a raíz de la crisis del 2008 y todo, a gerente de Enron, primer monopolio del gas en Estados Unidos, fue a gerente de la banca internacional, de Goldman Sachs. Los testimonios de esos personajes son muy interesantes, si quieren se los cuento después, pero la cuestión es que esos estados atajan la pelota, le ponen el cascabel antes, y si a alguno se le escapa, entonces después aparece el efecto penal.